El huerto quedaba al fondo de una parcela amplia, abrazado por una cerca de madera vieja que crujía cuando el viento soplaba fuerte. Estaba dividido en surcos largos con hileras de calabazas, tomates y chiles creciendo bajo el sol generoso de mayo. Allí, entre la tierra oscura y el aroma húmedo de las hojas, trabajaba Mauro. Tenía 69 años y una presencia que imponía sin buscarlo. De espalda recta, manos grandes, surcadas por años de trabajo bajo el sol, y una voz grave que salía como un eco cálido desde lo profundo del pecho. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía cada palabra parecía tener peso. Lo llamaban el viejo Mauro, aunque en su mirada no había agotamiento, sino una paciencia firme, como si hubiera aprendido a escuchar más de lo que hablaba. Rebeca, en cambio, tenía 37. Acababa de mudarse sola a la casa contigua, al terreno de Mauro, después de una separación prolongada, buscando una pausa, un respiro. Había renunciado a una vida de ruidos, promesas rotas y cafés instantáneos. No conocía a nadie en la zona y en las primeras semanas la única constante era la figura de Mauro, que desde muy temprano ya estaba en el huerto con su sombrero de palma y un machete al cinto. Al principio se limitaban a saludarse con la cabeza, alguna que otra palabra sobre el clima, pero fue durante una tarde de tormenta, mientras ella intentaba asegurar unas macetas mal puestas, cuando él cruzó por primera vez hacia su patio. Desde entonces algo se abrió entre ellos. Rebeca empezó a pasar más tiempo cerca del huerto. No era por la agricultura, ella sabía poco o nada de plantas, sino por la calma que le provocaba ese espacio, por el sonido del agua regando los surcos y sobre todo por él. Mauro no la miraba como los demás. Sus ojos de un verde opaco la recorrían sin apuro, como si pudiera ver más allá de la piel, y aunque él rara vez tocaba, su sola presencia provocaba en ella un estremecimiento extraño, una atención nueva hacia su cuerpo. Había algo en la forma en que hablaba de la tierra, de los ciclos, de la paciencia para cosechar, que parecía esconder metáforas más profundas. Una tarde, mientras Mauro injertaba unos esquejes de lima, Rebeca apareció con 2 vasos de agua fresca. Llevaba un vestido sencillo, pero el calor la hacía brillar bajo el sol como fruta madura. Él la miró unos segundos más de lo necesario cuando le entregó el vaso. Sus dedos se rozaron apenas, nada que debiera significar algo, pero que le recorrió la espalda como una corriente tibia. ¿Alguna vez has sembrado algo?, preguntó él sin dejar de trabajar. No, respondió ella, sentándose cerca sobre una piedra. Pero me gustaría aprender. Mauro la miró en silencio, asintió con una lentitud casi ceremonial. Entonces ven mañana, a las 6, antes de que el sol apriete. Y ella fue. Los días siguientes se convirtieron en ritual. Él le enseñaba a mover la tierra, a reconocer los tallos más fuertes, a aflojar las raíces sin romperlas. Rebeca lo escuchaba con atención, pero también lo observaba. El modo en que sus manos se hundían en la tierra, cómo sus mangas arremangadas dejaban ver los antebrazos firmes, la manera en que el sudor le bajaba por la sien y se perdía en la curva del cuello. Empezó a desear cosas que no pensaba volver a desear. Una mañana, Mauro la guió hasta el rincón más profundo del huerto, donde había una pequeña caseta de herramientas construida con láminas viejas y tablones irregulares. El aire allí adentro era espeso, mezclado con el olor a madera, aceite y barro seco. «Quiero que me ayudes con algo», dijo él cerrando la puerta tras ella. El espacio era pequeño. Estaban apenas a medio metro uno del otro. Rebeca sintió cómo el calor se acumulaba en su nuca. El corazón le latía más rápido. Él le tendió una caja con semillas. «Quiero que siembres esto conmigo. Es importante, pero hay que hacerlo con cuidado». Sus dedos tocaron los de ella cuando le entregó la caja. Esta vez ninguno retiró la mano. Permanecieron así, entrelazados por un segundo eterno.
Los ojos de él la recorrían sin apuro y su respiración se volvió más lenta, más profunda. «Mauro», murmuró ella sin saber bien qué quería decir. «No tienes que decir nada», respondió él con la voz baja, casi como un secreto. El silencio que siguió fue denso, cargado de algo que ya no podían ignorar. Sus cuerpos, inmóviles, vibraban con una tensión que ya no era sutil. Él alzó una mano y le apartó un mechón de cabello húmedo de la frente. Su pulgar le rozó la sien, y fue como si toda la energía contenida se hubiera condensado en ese gesto. Rebeca sintió cómo se le erizaba la piel. Un temblor la recorrió de la nuca al vientre. Él no dijo nada más. Solo la miraba, clavando sus ojos en los de ella, como si preguntara sin hablar. Y ella, sin pensar demasiado, dio un paso hacia él. Solo uno. Suficiente para sentir el calor de su cuerpo, el aroma terroso de su piel, la electricidad en el aire. Fue entonces cuando lo supo. No era la tierra lo que quería aprender a sembrar. Era otra cosa. Y estaba justo ahí, frente a ella. En los días que siguieron, Rebeca ya no podía caminar entre los surcos sin recordar el temblor de ese momento. La caseta del huerto, con su techo de lámina y olor a madera rancia, había dejado de ser una simple bodega de herramientas. Ahora era un lugar impregnado de tensión, de lo no dicho, de lo que apenas se había insinuado. Una frontera invisible que ambos habían cruzado sin atreverse aún a mirarse, con la verdad total en los ojos. Cada mañana ella llegaba puntual, no por las semillas ni por el aprendizaje, sino por él. Y Mauro estaba ahí, como siempre, con su camisa de manta arremangada, el sombrero echado hacia atrás y esa forma de caminar que parecía medir cada paso con una exactitud ancestral. No necesitaban hablar mucho. La tierra les daba pretextos para compartir el silencio, pero ese silencio ya no era neutral. Era un campo eléctrico. Había momentos en que sus manos se rozaban mientras cortaban albahaca o cuando ella pasaba junto a él, llevando una cubeta de composta, y sus brazos apenas se tocaban. Bastaba 1 centímetro de piel contra piel para que ambos se contuvieran. Rebeca sentía el cosquilleo detrás de las rodillas, un calor que subía desde la base del estómago y que la dejaba con el pulso desbocado. No era solo deseo, era algo más, un vértigo que nacía de saberse observada de una forma tan distinta, tan íntima. Una tarde el cielo se volvió gris ceniza antes de tiempo. Las nubes apretadas empezaron a soltar gotas gruesas sobre la tierra abierta. Mauro levantó la vista desde el surco, donde plantaban cebollines, y la miró sin decir palabra. Luego, con un gesto leve de la cabeza, le indicó que lo siguiera. Entraron al cobertizo mientras el aguacero arremetía sobre el campo. Afuera, la lluvia dibujaba cortinas oblicuas entre las matas de chile y los girasoles vencidos por el viento. Adentro, la oscuridad era casi total, apenas interrumpida por una pequeña lámpara portátil. Mauro se sentó en un banco viejo y Rebeca permaneció de pie frente a él, empapada, el vestido ligero pegado a su piel, marcándole el cuerpo. El silencio era espeso. Ella se quitó la trenza con un gesto lento y dejó caer el cabello mojado sobre los hombros. No lo pensó. No hacía falta. Él la observaba sin moverse, con la mirada fija, profunda, como si quisiera grabársela en la retina. «Estás tiritando», dijo al fin. Ella asintió sin hablar. Se cruzó de brazos como si pudiera protegerse del frío, aunque sabía que no era solo el clima lo que la hacía temblar. «Ven», susurró él, y se acomodó para dejarle espacio a su lado. Rebeca se sentó, tan cerca que sus muslos se tocaban. El calor de Mauro era palpable. Él extendió una manta de algodón raído y la envolvió con ella, compartiéndola. La tela apenas lograba contener el calor entre ambos, y esa cercanía, esa intimidad sin contacto directo, la hizo estremecer más. «Tú no eres una mujer de ciudad», dijo él en voz baja. «Tienes algo en los ojos».
como la tierra cuando está por parir lluvia. Ella sonrió. Apenas, pero no desvió la mirada. Los ojos de Mauro estaban tan cerca que podía ver los pliegues finos en las comisuras y el reflejo tenue de su propia imagen en esas pupilas verdes. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Siempre has vivido entre plantas? Desde niño me enseñó mi abuelo. Él decía que la tierra no se cultiva con fuerza, sino con respeto. ¿Y así ves a las personas también? Mauro no respondió, pero su mirada descendió. Recorrió el perfil de su cuello, la línea que iba del hombro al pecho, allí donde el vestido empezaba a pegarse. Su respiración se volvió más pesada. El silencio que siguió fue una afirmación muda. Y entonces, sin pensarlo, Rebeca llevó una mano a su mejilla. La acarició con la yema de los dedos, despacio. La piel de Mauro era áspera, curtida, pero cálida. Él cerró los ojos. Inclinó levemente la cabeza, buscando el contacto como una planta que se estira al sol. Y fue entonces cuando la besó. Primero, apenas. Un roce sutil, casi tímido, pero cargado de una intención tan profunda que Rebeca sintió cómo el pecho se le encogía. Su aliento se mezcló con el de él, tibio, terroso. Después el beso se hizo más firme, más denso. Las bocas se reconocieron con lentitud. No había prisa, solo deseo contenido que, al fin, encontraba su cauce. Mauro la abrazó por la cintura, con fuerza, como si necesitara confirmarla entre sus brazos. Rebeca se aferró a su nuca, sintiendo la humedad de su camisa, el latido fuerte bajo la piel. Era una fusión de cuerpos maduros, imperfectos, pero profundamente vivos. El beso se quebró y ella apoyó la frente en su pecho. Mauro le acariciaba la espalda en círculos lentos, su respiración agitada rozándole la coronilla. Afuera la lluvia caía como una bendición salvaje. «Esto no estaba en mis planes», susurró ella. «Ni en los míos», respondió él sin soltarla. «Pero aquí estamos». Y en ese aquí, encerrados entre paredes de madera vieja, envueltos por el olor a tierra mojada, supieron que habían traspasado algo, que lo que los unía ya no era el huerto, ni el aprendizaje, ni la compañía. Era otra cosa, era hambre, era ternura, era algo que a esas alturas de la vida no se buscaba, pero tampoco se dejaba ir. Los días posteriores a ese beso se desenvolvieron con una cadencia nueva, más silenciosa, más cargada. No hablaron de lo que pasó en el cobertizo, ninguno nombró el temblor que los atravesó, ni la humedad de los cuerpos que se buscaron en medio del aguacero. Pero todo estaba presente, en las miradas que duraban más de lo necesario, en los silencios que se hacían más densos cuando se quedaban solos, en la manera en que Rebeca buscaba excusas para regresar al huerto al caer la tarde. Cada vez que pasaba junto a Mauro, su cuerpo respondía con una consciencia aguda, la piel se le erizaba, el pecho le latía más fuerte, las yemas de los dedos la hormigueaban con el recuerdo de su piel. Y él no era indiferente, sus ojos la seguían sin disimulo, como si quisiera memorizarla entera. Había algo contenido en sus gestos, como si estuviera midiendo el deseo para no desbordarse, pero el deseo no se mide, solo se aguanta hasta que ya no. Una tarde sin brisa, bajo un sol que pesaba sobre los hombros, Mauro le pidió que lo ayudara a podar unas ramas secas detrás del huerto, donde los árboles frutales daban sombra. Rebeca lo siguió, llevando unas tijeras de corte y una botella de agua. A medida que se internaban, la vegetación se volvía más espesa, más íntima. El canto de los pájaros parecía venir de otra parte del mundo. «Estas ramas», dijo él, señalando una higuera vieja, «hay que cortarlas desde la base». Ella se inclinó a su lado y su brazo se rozó con el de él. Mauro no se apartó. Al contrario, bajó la voz al hablar, casi un murmullo que le vibraba a Rebeca en la piel. Ella bajó la vista, concentrándose en el trabajo, pero cada roce, cada cruce de miradas la iba desarmando. «Ten cuidado»,
dijo él de pronto. Si cortas mal, la savia sangra y tarda en sanar. No supo si hablaba de la higuera o de sí mismo, o de ella. Cuando terminaron, el sudor les corría por la frente, pegándoles la ropa al cuerpo. Mauro se quitó el sombrero, lo colgó de una rama baja y se sentó sobre una piedra. Rebeca hizo lo mismo. Estaban solos, rodeados por una muralla de hojas y ramas, como si el mundo allá afuera ya no existiera. —¿Por qué no dijiste nada después de ese día? Preguntó ella sin mirarlo. Mauro guardó silencio unos segundos. Porque si hablaba, no iba a poder detenerme. Ella giró la cabeza hacia él. Él ya la miraba. Sus ojos tenían esa intensidad serena que le quemaba la piel. Rebeca sintió el impulso de acercarse, pero esta vez fue él quien se movió primero. Extendió una mano, le acarició la mejilla con una lentitud casi dolorosa y luego la llevó hacia su cuello. Ella cerró los ojos. El calor de sus dedos era una promesa. Cuando los abrió, él ya estaba más cerca. «No tienes idea de lo que provocas», dijo Mauro, su voz áspera, casi rota. «Entonces dímelo», susurró ella, y se besaron. Esta vez no hubo dudas ni pausas. Fue un beso profundo, con las bocas abiertas, las respiraciones entrecortadas. Mauro la tomó por la cintura y la atrajo hacia él. Rebeca se acomodó sobre sus piernas sin pensar, y sus caderas se amoldaron como si lo hubieran hecho antes, como si hubieran esperado mucho tiempo para encajar. Él la abrazó con fuerza, la recorrió con las manos grandes, firmes por la espalda, por la cintura, por los costados del torso. Sus dedos se detenían en ciertos puntos como si leyera en braille cada parte de ella. Rebeca no podía controlar los suspiros que le subían desde el pecho. Era una mezcla de alivio, deseo y algo mucho más hondo. La sensación de ser vista, deseada, reconocida. Sus labios viajaron por el cuello de ella, por la clavícula húmeda, mientras sus manos bajaban despacio por sus muslos. No hubo urgencia, solo esa lentitud que quema más que la prisa. Ella lo tocaba también, le acariciaba los hombros, el pecho, le enredaba los dedos en el cabello canoso y espeso. Lo besaba como si lo necesitara para respirar. Él deslizó las manos bajo su blusa, explorando su piel con una veneración muda, y ella se arqueó hacia él, ofreciéndose sin palabras. La brisa mínima que corría entre los árboles se convirtió en testigo de un momento suspendido. No llegaron al clímax, no se desnudaron del todo, pero cruzaron una línea invisible, una frontera más íntima que el mismo cuerpo. Fue una entrega emocional, física, callada. Cuando se separaron, estaban jadeando. Rebeca le apoyó la frente en el hombro, aún sobre sus piernas. Mauro la abrazó por la espalda como si necesitara asegurarse de que no iba a desvanecerse. Permanecieron así largo rato, con los ojos cerrados, respirando el uno al otro. «Nunca había sentido esto», dijo ella. «Yo lo creí muerto», respondió él. Y en ese rincón del huerto, bajo la sombra viva de los árboles, supieron que el deseo ya no era una chispa, sino una llama firme, que lo que ardía entre ellos no se iba a apagar fácilmente. La tierra, bajo sus pies, parecía latir, como si aprobara en silencio lo que allí, por fin, empezaba a florecer. La noche llegó temprano aquel día. El cielo se tiñó de un gris morado y el aire tenía ese olor metálico que anuncia una tormenta larga. Rebeca no regresó a casa después del atardecer en el huerto. Se quedó ayudando a cubrir las plantas jóvenes, a asegurar las mallas contra el viento, a proteger los brotes tiernos como si fueran parte de su propia piel. Pero en realidad se quedó porque él no se lo pidió, porque Mauro, sin decirlo, la sostuvo con la mirada hasta que entendió que ella no quería irse. Cuando terminaron, ya era de noche cerrada. El huerto dormía envuelto en humedad. La luz amarilla de una lámpara colgando del alero del cobertizo era lo único que temblaba en la oscuridad. Mauro se limpió las manos en un trapo viejo y se quedó parado frente a ella.
Rebeca, con los pies descalzos, sintiendo la tierra fría bajo sus plantas, lo miró sin moverse. Algo se desplegaba entre los dos, lento, inevitable, como una verdad que se había estado gestando bajo la piel. «No tienes por qué irte esta noche», dijo él al fin, sin adornos. Ella lo supo desde antes de escucharlo, lo supo desde el momento en que sintió que, si salía por esa reja, no volvería a ser la misma, y tampoco quería serlo. Asintió. Mauro caminó delante de ella, hacia su casa, que quedaba más allá del terreno, entre árboles de mango y caminos de grava. Rebeca lo siguió en silencio, como quien camina hacia algo que siempre supo que le esperaba. Entraron por la cocina, una estancia rústica con olor a café tostado y leña vieja. La lámpara de la mesa lanzaba sombras largas y la radio, encendida en volumen bajo, soltaba una melodía instrumental, casi un susurro. «Siéntate», dijo él. Ella obedeció. Él le sirvió una taza con té caliente, la puso entre sus manos y luego se sentó frente a ella. Por unos minutos no hablaron. Solo se miraron, respirando el mismo aire, dejando que el silencio tejiera lo que las palabras no podían. «No soy un hombre fácil», murmuró Mauro, rompiendo el hilo. «He vivido muchas cosas, he perdido otras tantas, tengo cicatrices que no se ven y unas que aún me arden». Rebeca lo miró con esa calma que solo tiene quien ha estado rota y ha sabido rehacerse sin hacer ruido. «Yo no vine a curarte, solo quiero tocar donde no te duele». Esa frase le caló hasta los huesos. Mauro se levantó despacio, como si cada movimiento fuese una decisión meditada, y se acercó a ella. Le quitó la taza con suavidad, la dejó sobre la mesa y le tomó las manos. La hizo ponerse de pie, y en ese gesto, sin palabras, le pidió que confiara, que se dejara llevar. La llevó hasta la habitación del fondo. Todo en ese cuarto hablaba de tiempo. El ropero de madera pesada, la cama con colcha tejida a mano, las fotos antiguas colgadas en la pared. Pero lo único vivo en ese espacio eran ellos dos, y la tensión tibia que se acumulaba como vapor antes del estallido. Se miraron largo, y luego se tocaron. No hubo prisa, ni torpeza. Mauro le desabotonó la blusa con una lentitud casi devocional. No la miraba con hambre, sino con un asombro profundo, como si su cuerpo fuera un terreno sagrado al que se entraba de rodillas. Rebeca se dejó hacer. Su respiración ya era irregular, su piel encendida. Cuando sus pechos quedaron expuestos, él no los tomó, no los devoró. Solo los acarició con la mirada, con las yemas de los dedos, como si cada curva fuera una flor que debía aprender a leer. Ella le desabotonó la camisa y se la quitó, sintiendo el peso de los años en sus hombros, los músculos que aún mantenían fuerza, las marcas del sol, del trabajo, del tiempo, y lo deseó aún más por eso, por lo que su cuerpo contaba, por lo que su silencio guardaba. Se acostaron sobre las sábanas limpias y lo que siguió fue un encuentro lento, de piel contra piel, de suspiros que se mezclaban en el aire húmedo, de manos que exploraban sin mapas. Mauro la besaba en la clavícula, en el abdomen, en la parte interior del muslo, como si cada centímetro fuera tierra nueva, fértil. Rebeca respondía con gemidos apagados, con espasmos suaves, con movimientos que hablaban por ella más que cualquier palabra. No fue una entrega impetuosa, fue profunda. Fue esa clase de unión que se da cuando dos cuerpos ya no tienen que fingir juventud, ni perfección, ni futuro, cuando solo existe el ahora, el calor, el contacto. Cuando terminó, Mauro la abrazó desde atrás, su pecho pegado a su espalda, su aliento calmado sobre su cuello. Rebeca tomó su mano y la llevó a su pecho, sosteniéndola ahí, como si ese gesto fuera la única promesa que necesitaban. «Nunca pensé que iba a volver a sentirme así», dijo él con la voz baja. «Yo tampoco», respondió ella, «pero aquí estamos». Y en esa frase cabía todo: los silencios,
los años, la espera, el deseo. La tierra bajo la cama parecía latir con ellos. El huerto dormía bajo la lluvia, pero adentro, entre cuerpos desnudos y respiraciones sincronizadas, florecía algo más antiguo que el tiempo, algo que había esperado demasiado para ser nombrado. La mañana amaneció callada, como si supiera que debía respetar lo que había ocurrido entre esas paredes. La luz se filtraba entre las cortinas pesadas, proyectando líneas suaves sobre la colcha arrugada y los cuerpos aún entrelazados. Mauro se despertó primero, su brazo aún rodeando la cintura de Rebeca, su mano descansando sobre el vientre de ella como si lo protegiera del mundo. No se movió. Se quedó ahí, sintiendo el ritmo de su respiración, el calor de su piel aún tibia, el peso invisible de la intimidad compartida. En su vida había tenido otras mujeres. Había conocido el deseo, el amor, incluso la costumbre, pero nunca ese tipo de silencio, uno que no pedía explicaciones, uno que bastaba. Rebeca despertó después con el cuerpo adormecido y una quietud extraña en el pecho. No era incertidumbre, tampoco miedo. Era esa serenidad que llega cuando uno se permite dejar de huir. Se giró lentamente, sin romper el abrazo, y lo miró. Mauro tenía los ojos abiertos, fijos en ella, y por un instante ninguno habló. Solo se reconocieron. «No quiero que esto sea una historia escondida», susurró ella, como si el mundo todavía pudiera cambiar con una sola frase. Él le acarició la mejilla con el dorso de la mano. Su mirada era grave, pero no temerosa. «Ni yo. Pero tampoco quiero que se apure. Quiero que crezca, como crece todo en la tierra, lento, firme, profundo». Ella asintió, y en su rostro se dibujó una sonrisa que Mauro sintió como un amanecer. Pasaron el resto de esa mañana en una especie de hechizo. Prepararon café juntos. Se sentaron en el porche a ver cómo el sol secaba la tierra mojada. Hablaron poco, pero cuando lo hicieron, cada palabra llevaba algo nuevo. Una complicidad, una ternura, una sensualidad que ya no necesitaba camuflaje. Con el paso de los días, el huerto volvió a su rutina. Rebeca y Mauro seguían trabajando juntos, sembrando, regando, podando, pero la tensión había cambiado. Ya no era ese deseo contenido que los hacía temblar con un roce. Ahora era otra cosa, una entrega que se filtraba en todo, en las miradas sostenidas al compartir una herramienta, en el modo en que él la esperaba cada tarde con un gesto leve y constante, en cómo ella dejaba su sombrero en el mismo lugar sabiendo que él lo tomaría para colgarlo junto al suyo. A veces se encontraban en el cobertizo, ya no por accidente. Se buscaban con los cuerpos, con las manos, con las bocas. No era un lugar para esconderse, sino para reconocerse sin testigos. Allí, entre sacos de semillas y macetas viejas, construyeron un espacio fuera del tiempo. Hacían el amor sin apuro, con una intimidad que iba más allá de lo físico. Cada encuentro era una siembra, una raíz más profunda, pero el verdadero cambio llegó un domingo. Mauro, con la camisa limpia, las manos lavadas y el cabello aún húmedo, llegó a la casa de Rebeca con una canasta de limones y flores silvestres. No dijo nada al entrar. Se quedó en la puerta, con los ojos puestos en ella. «Quiero que vengas conmigo», dijo, como si esa frase encerrara todo lo demás. «¿A dónde?» «A donde sea, al mercado, al pueblo, a caminar. No quiero esconderte, no quiero que seas una sombra en mi rutina, quiero que estés». Rebeca lo miró con los ojos brillantes. Sintió que el pecho se le llenaba de algo suave y poderoso, como si le hubieran abierto una ventana por dentro. «Entonces voy contigo». Y fue. Caminaron por senderos de tierra entre saludos discretos de vecinos, entre gestos sorprendidos y silencios respetuosos. Nadie preguntó, nadie murmuró, pero todos entendieron algo en la forma en que él la tomaba de la mano, en cómo ella se recargaba apenas en su hombro, en esa manera de habitarse mutuamente.
Aquel día Mauro y Rebeca dejaron de ser una insinuación y con el tiempo se convirtieron en parte del paisaje. Ella cuidaba el huerto con él, aprendía los nombres de las plantas, las fases de la luna, el momento exacto para cortar una flor sin lastimarla. Él descubría en ella una alegría que creía perdida, una forma de mirar la vida con hambre y ternura. Vivieron con la sencillez de quien ya no necesita demostrar nada. Se amaban con el cuerpo, sí, pero también con las manos, con los silencios, con el modo en que uno le servía café al otro sin preguntar. El deseo no se apagó, solo se volvió más hondo, más íntimo, más sabio. Había noches en que volvían a tocarse como la primera vez. Había otras en que solo se abrazaban hasta dormir, y ambas eran igual de plenas. Un día, mucho después, mientras él sembraba una nueva hilera de ajos, Rebeca se agachó a su lado y lo miró en silencio. Mauro levantó la vista, sonrió. ¿En qué piensas? Ella se encogió de hombros. En lo mucho que florece cuando uno se atreve. Mauro tomó su mano llena de tierra, la besó despacio y respondió: lo difícil no es sembrar, lo difícil es quedarse a cuidar lo que brota. Y ellos se quedaron, porque sabían que no todos los frutos nacen rápido, pero algunos, los más intensos, los más inesperados, los más verdaderos, valen cada estación y florecen cuando menos lo esperas.